Hola, Dios te bendiga grande y poderosamente en este precioso y maravilloso día. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, hoy pueda recaer sobre tu vida. Hoy quiero compartir con ustedes de pronto una posición o un pensamiento el cual el Señor quizás ha transmitido a mi vida con referente a los sueños. Amén. Hoy quiero hablar un poco del tema de los sueños, ¿verdad? Cuando nosotros de pronto yo le hago mención de los sueños, ya todos nos podemos idealizar de qué persona de pronto podemos tratar con referente a esto. Y sí, vamos a hablar específicamente un poco de la vida de José. José, todos sabemos, ¿verdad?, de que fue un hombre o un muchacho soñador, el cual el Señor entregó un don muy especial y muy bonito, ¿verdad? El cual fue tener sueños en, en sus inicios, pero ya cuando José, al pasar sus procesos o su prueba o en su caminar a futuro, ya cuando llegó a cierto punto de su vida, de pronto a una madurez más absoluta, Josué también se le dio el don de la interpretación de esos sueños, ¿verdad? Nosotros miramos la historia cuando se encontraba allí en la cárcel, que llegaron las dos personas, el copero y el panadero, y él les interpreta sus sueños. Amén. De pronto, pues este tema es algo controversial, porque hay muchas personas o muchas posiciones las cuales no aceptan, ¿verdad?, estos temas. De pronto hoy miramos nosotros ideología de hombres, ¿verdad?, los cuales dicen que hoy soñar o tener sueños o contar sueños que quizás nosotros hayamos tenido, eso no es de Dios, o cosas así. Pero yo respeto todas y cada una de las posiciones, ¿verdad? Pues gracias le doy al Señor de que en su momento pues me ha dado sueños, ¿verdad? Y los he visto representados a lo físico, a lo material. Y ahí discierno yo de que los sueños, hay ciertos sueños o sueños que quizás tenemos que sí son verdaderamente de Dios. Y bueno, pues la Biblia dice que en Joel, ¿verdad?, de que cuando viniera el Espíritu Santo, que hubiera el derramamiento del Espíritu Santo, dice que los ancianos soñarían sueños y los jóvenes tendrían visiones y todo este sistema de cosas, ¿verdad? O sea, lo cual quiere decir que un sueño también puede ser un don o viene siendo parte de los atributos o viene siendo parte de los dones que el Espíritu Santo da a nuestra vida cuando quizás Él llega a nosotros y nosotros en intimidad empezamos a buscarlo y toda esta clase de cosas, ¿verdad? Pero entonces, volviendo al tema de José, nosotros miramos de que José fue un muchacho el cual el Señor le regala dos sueños en sus inicios, ¿verdad? Cuando empieza la historia de José, el cual él comentó o hizo mención a sus hermanos, ¿verdad? Cuando él comenta estos sueños o se los expone a sus hermanos, a su padre, de pronto hubo en su momento, ¿verdad?, de pronto así disgusto en sus hermanos, tanto así que dice la Biblia que ellos tuvieron envidia de él. Pero algo que me llamaba la atención es que su padre dice que de pronto cuando él cuenta el segundo sueño, lo reprendió, ¿verdad? De que de pronto pues, en el sueño se suponía de que eh, estaba recibiendo de que José iba a ser gobernador o iba a alzarse por encima de sus padres o por encima de sus hermanos, y quizás esto fue lo que le causó disgusto, puesto que de pronto sus hermanos sabemos de cómo eran ellos, ¿verdad?, en su momento y toda esta clase de cosas. Pero algo que me llamaba la atención es que cuando dice la Biblia que de pronto su padre lo reprende, dice que sus hermanos tenían envidia de él, pero su padre meditaba en esto. Pero ¿por qué de pronto sus hermanos tenían envidia de él? ¿Y por qué su padre meditaba? Aquí nosotros miramos dos posiciones totalmente diferentes, porque estaba el hombre que también en su momento había tenido sueños y el Señor se lo había revelado a través de sueños. O sea que Jacob era un hombre el cual también había tenido en su momento sueños y experiencias con el Señor, lo cual quiere decir
que Jacob no ignoraba esto, porque Jacob, un hombre de Dios, un hombre espiritual, que el Señor le había hecho promesas a su vida y las había visto día a día esclarecerse en su caminar, y ya pues a su mayoría de edad había visto el resultado de cada uno de esos sueños que el Señor había revelado a él. Y por eso dice que él meditaba, pero sus hermanos, como eran hombres jóvenes, hombres que quizás no habían alcanzado cosas, o quizás fueron hombres que como tal no tuvieron una experiencia personal con el Señor, porque no registra. El único que quizás nosotros meditamos que tuvo una experiencia como tal fue quizás Judá, ¿verdad? Que fue el que de pronto la Biblia nos narra más, pero sus hermanos, pues así como tal no tuvieron una experiencia con Dios. Entonces el Señor le da el sueño a este muchacho, lo cual nos da a entender a nosotros, ¿verdad? Que muchas veces hay personas que no van a creer en nosotros, ¿verdad? Se van a levantar en envidia. ¿Por qué? Porque de pronto en ellos no hay una capacidad de pronto a mirar a más distancia, como de pronto el Señor dota a algunas personas, ¿verdad? Una persona que sueña, yo digo que es una persona que el Señor le ha dado una visión. Una persona que sueña es una persona que tiene la capacidad del Señor, de, del Señor revelarle, ¿verdad? Porque el Señor se le revela a través de sueños. El Señor se nos revela muchas veces a nosotros a través de los sueños. Por medio de los sueños nosotros obtenemos o miramos o alcanzamos a ver a futuro. ¿Cuántos de nosotros muchas veces el Señor nos ha mostrado a futuro muchas cosas, o nos ha mostrado en revelaciones, ¿verdad? Este es un don de Dios para nuestras vidas. Por eso muchas veces tú ves que se te levantan personas. Por eso tú muchas veces ves personas que ignoran, ¿verdad?, toda esta capacidad o todos estos dones que el Señor te ha dado. Por eso yo les dije que de pronto este tema es un poco controversial, porque no todos están dispuestos a aceptar esta realidad, ¿verdad? Hoy en día nosotros miramos posiciones o miramos ideologías de hombres los cuales se cierran a la posibilidad o a este sistema de que un sueño o los que sueñan de pronto quizás lo hacen en su propio razonamiento e ignoran las revelaciones de Dios, o ignoran este don que el Señor ha dado. Hoy en día hay muchas posiciones las cuales se llaman el cesacionismo. El cesacionismo es algo que le está haciendo hoy en día mucho mal al evangelio, mucho mal a la revelación, y mucho mal a todas estas cosas del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque de pronto hay personas que se levantan y dicen que ya el cesacionismo acabó, que ya de pronto algunos dones o algunos ministerios ya no están vigentes. Pero la Biblia dice que no ignoremos, ¿verdad? Cuando dice que no ignoremos acerca de los dones, es porque aún los dones siguen vigentes. El apóstol Pablo lo está diciendo a la iglesia de los Corintios en su momento, ¿verdad? Y es así, o sea, hay muchas cosas o muchas revelaciones las cuales aún están vigentes. O digamos así, si la Biblia expresa algo es porque la Biblia dice que ella es viva y es eficaz, y que el Señor es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, si el Señor se revelaba en el sueño, en el pasado, por medio de sueños, de revelaciones, de todas estas cosas que pudieron vivir los hombres en su momento, porque en este tiempo el Señor no se puede de pronto revelar por sueños, ¿verdad? O sea, la Biblia sigue vigente, la Biblia sigue viva. Entonces, si nosotros ponemos límites o ponemos de pronto, eh, eh, digamos así, o encerramos la acción del Espíritu Santo, nosotros estamos quizás cometiendo o incurriendo en un error o en un pecado. ¿Por qué? Porque no le estamos dando la total libertad y nos estamos esclavizando a nosotros mismos. Miren lo siguiente, que mientras que el soñador José tuvo la visión y el Señor lo llevó porque él creyó en la visión y la contó a sus hermanos, dice la Biblia que el Señor, aunque pasó por muchos procesos, él siguió hacia adelante y el Señor lo llevó a la abundancia, a cumplir el sueño. Pero aquellos que no creyeron en los sueños, dice la Biblia que llegaron a tal hambre. Tanto así que dice la Biblia que el hambre fue tan grande en la tierra que todas las naciones
tuvieron que venir a Egipto. Y aquel que había sido el soñador, aquel que había tenido la revelación del cielo en su momento, dice la Biblia que fue el hombre el cual el Señor le dio la abundancia, tanto así que José alcanzó a obtener un puesto tan grande, porque en ese tiempo el imperio más grande que había en su momento era el imperio de Egipto, el cual subyugaba, digámoslo así, todas las naciones, y todas las naciones vinieron y tenían que brindar tributo aquí en Egipto. ¿Y quién fue el segundo después del faraón? O digámoslo así, estaba en una posición de faraón, fue José, aquel hombre el cual el Señor le había dado el sueño, el cual el Señor le había dado la revelación. Y aquellos que habían ignorado a José en su momento por sus sueños, por sus revelaciones, fueron aquellos que tuvieron que venir con hambre. ¿A quién? A José. Por esta causa yo quise tomar de pronto este tema. ¿Por qué? Porque es una gran realidad. Nosotros tenemos que creer en los sueños o en las promesas que el Señor nos ha dado. No podemos ignorar las cosas que el Señor nos ha dado, porque cuando nosotros ignoramos la acción del Espíritu Santo, cuando nosotros ignoramos a una persona por su visión, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo acepción de personas, y el Señor no está agradado de eso. Quizás la persona que tú estás ignorando, porque el Señor actúa en esta manera. No todos somos iguales. La Biblia dice que hay diferentes operaciones, hay diferentes dones, hay diferentes ministerios. Todos no vamos a tener la misma revelación de parte de Dios. Quizás el Señor se le manifiesta a algunas personas por medio de sueños. Quizás el Señor se le manifiesta a algunas personas en dones de profecía, a otros en dones evangelísticos, y así sucesivamente. No todos somos iguales. El Señor se nos va a manifestar a nosotros de diferentes y diversas maneras. Así que yo te invito, tú que quizás tienes la oportunidad y estás viendo este video, de que no ignores de pronto si una persona con visión o con revelación se levanta en tu iglesia, en tu congregación, o yo no sé. No ignores esto. ¿Por qué? Porque quizás estás incurriendo en un pecado, quizás estás incurriendo en ignorar, porque quizás de pronto esa persona que se levanta hoy y tú ignoras, quizás sea la persona que Dios mañana lo exalte y quizás lo lleve a cumplir esa visión la cual el Señor le ha dado, y tú quizás sea esa persona que desde lejos simplemente vislumbres el panorama de aquel que un día soñó y que tú ignoraste. Entonces no seas como los hermanos de José, que lo ignoraron y tuvieron hambre. Más bien sé como aquel que sigue y cree, para que el Señor también te bendiga, así como lo fue José. No seas parte de los que ignoran, de los que envidian, de los que rechazan. Más bien, sé parte de aquel visionario y de aquellos que tienen la visión. ¿Para qué? Para prosperidad a futuro. Sigue la visión y corre tras la meta, la cual el Señor te ha dado. No ignoremos los sueños, no ignoremos, porque esta es una manifestación y este es un don que el Señor ha dado a nuestras vidas. Esta era la palabra que quizás yo quería compartir con ustedes, y como les dije, de pronto este es un tema un poco controversial y es un poco complejo, y quizás tiene mucha amplitud y podemos hablar por tiempo, podemos sacar, digamos así, muchos espacios para hablar de este tema, porque es un tema muy amplio que trae mucha amplitud en todos los sentidos. Pero solamente quise hacer este comentario y quise compartir esta palabra, y espero que sea de edificación para tu vida. Recuerda que una persona sueñe no quiere decir que sea algo malo. No ignoremos esto, porque es un don el cual el Señor ha dado a cada uno de nosotros. Así que si tú estás en esta posición, si el Señor te ha dado sueños, ves y corre tras los sueños. Espera el momento, que en su momento el Señor los efectuará en tu vida. Dios te bendiga grande y poderosamente. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, en este día recaiga sobre tu vida.